Yo vivía frente del muelle fiscal de Chetumal, Quintana Roo. Por lo tanto, muchos de mis juegos eran en el muelle, donde había más alijadores que chavos, ¿no? Entonces, los alijadores me agarraron a mí como su líder. Entonces, me decían el líder. Y me enseñaron un discurso que decía: compañeros trabajadores, quítense la venda de los ojos, aprendiendo a leer y escribir. Arriba Mr. Torto, abajo Fina Musa. Pues vinieron los aplausos. Fina Musa era una señora que tenía un restaurante donde había meseras. Y se supone que las meseras, después de las 6 de la tarde, pues se iban con los clientes y se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, pues en ese medio empecé yo a abrir los ojos, porque estaba pegado allá Fina Musa enfrente, ¿no? Una señora que decían Doña Isidés. Doña Isidés era de los Salgado, gente de la isla, gente de Chetumal, de la más chismosa, de la más verdad. Quería saber un rito, vete con Doña Isidés, y si no lo sabía te lo inventaba. Pues en ese medio, pues surjo yo como persona. Y ya después, no sé si ya dije, los Garabana me ayudan, porque ellos me enseñan el discurso: compañeros trabajadores, quítense la venda de los ojos, aprendiendo a leer y escribir. Luego cuando van a México, pues tenían algunas deferencias, porque Enrique Garabana era hijo de ellos y era de mi edad, se llevaba conmigo, iba yo a comer a su casa, y en fin, sí, ya la segunda etapa es cuando yo me voy a estudiar a Mérida. Pues ahí es donde yo me hago líder de la escuela. En la primera asamblea me eligen de líder y pues entonces empecé a exigir que la señora Antonia Febles, que era la icónoma, realmente gastara el dinero en alimentos para todos, porque gran parte de ellos ella se los clavaba, para no decir otra cosa. Pues eso me da nombre. Y entonces ya hicimos la Federación de Estudiantes del Sureste, en donde yo ocupé un lugar también prominente, y eso ya era para defendernos de la universidad y de las demás escuelas federales que había, que por alguna razón no se ponían de acuerdo con los alumnos. Es decir, los alumnos tenían fuerza política, pero ganada, no porque fueran líderes o porque fueran amigos del... No, era porque eran buenos estudiantes y además estábamos ávidos de aprender, la verdad. Entonces, pues ahí es donde yo me doy cuenta que podía dedicarme a la política y ya, empecé de abajo para arriba. Hubo una etapa en que tuve que ir a trabajar al departamento central, a la oficina de colonias proletarias. Más fuerza agarré, porque entonces ya hacía yo gestiones para que a los jodidos les dieran terrenos para hacer sus casas. Se les daba un término 3 meses para que empezaran. Y si no, les dan unos 3 meses más. Y si no, se cancelaban los contratos a su favor. Pues todo eso me sirvió a mí para mi formación. Ya cuando voy a la universidad, pues ya llevo algo de experiencia. Entonces en la Universidad Autónoma de México, primero en la prepa, que estaba en San Ildefonso, ahí tuve los primeros pasos de liderazgo, ¿no? Pero ya después, cuando haciendo a la universidad, entonces ya ahí con más fuerza empiezo. No era yo solo, porque habían de todas las facultades. Entonces teníamos problemas, nos íbamos a la huelga, o paros, o destitución de maestros que no cumplían. Pues todo eso me formó. Pues viene un cambio a Quintana Roo de gobernante. Si sale don Javier Rojo Gómez, fue un gran gobernante, pero tenía como 74 años, entonces nombran a un joven, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que tenía 26 o 27 años. Entonces él convoca a los jóvenes a sumarse a su gobierno, porque él nada más llevó a Edgar Méndez y a un licenciado que fue secretario general de gobierno, Palacios, que no se pedía, no recuerdo si tenía su nombre. Entonces, a todos los demás cuadros de Quintana Roo. Entonces a mí me escoge como oficial mayor de gobierno, porque era yo el enlace entre los tabasqueños y los quintanarroenses y los que van llegando. Entonces, con toda la confianza de David Gustavo y el apoyo, pues ya después me hace diputado federal, en tiempo de Sansores Pérez. Sansores Pérez me conocía, no de trato de vista, pero cuando llego a la Cámara, estaba un amigo, no sé, Julio Camelo Martínez, era uno de los líderes. Me senté en su cadera, me empezó a vacilar. ¿Tú quién eres?
Pues soy Jesús Martínez Ros. ¿Y de dónde eres? Pues soy de Quintana Roo. De Quintana Roo, eres beliceño. Pero vacilando. Pues todo eso me abrió los ojos y yo sí fui, ¿cómo se dice?, apadrinado por Sansores Pérez, al grado que en una ocasión contesté un informe de gobierno, no el anual. Bueno, pues habían dos mandos anteriores. Dionisio Vera Casanova, que era muy bilioso, era chiapaneco, pues así decíamos, y David Gustavo. Y ya después vino el secretario auxiliar, que se llama Edgar Méndez Garrido. Entonces el mando estaba en ellos. Yo era un oficial mayor, pero con fuerza política, porque era el que conocía a la gente. Entonces iba alguna persona a hacer una gestión, me veía a mí primero, entonces sí, vamos a ver a fulano, era yo el que los acomodaba. Si había que ir a obras públicas, yo te acompaño, y ahí me atendían bien, porque era yo el local, vamos a decir. Pues a mí me hizo diputado federal David Gustavo, que la debo a él, y después a Sansores, porque Sansores dice, yo te conozco, Chucho. Sí, señor, yo tal día con su hija Laida, le dije, estuve en su casa, por eso te digo que te conozco. Guantanamera, me dice. Así me dijo, ¿qué me quiere decir? Entonces vinieron las comisiones en el Congreso. Entonces el de Acapulco, no recuerdo su nombre, pero era la principal, el seguimiento de las leyes, y a mí me dio presidente de la Comisión de Administración, así es que yo tenía que firmar todos los ingresos y todos los egresos, pero si me lo decía, si me lo ordenaba Sansores, sí, si no, no, porque Sansores era un gran líder, pero era muy generoso también. Pues, a mí es la primera vez que un diputado ganaba 26 o 25 pesos por allá. Y yo voy a ver a Sansores después de cierto tiempo. Voy a decir, ya, pues ven qué libro voy a leer, porque está mi familia en Chetumal, que la traigo aquí es otro gasto, además pierdo la residencia, le dije, yo tengo otras aspiraciones. Guantanamera, eso nada más me dijo. A los pocos días me llama y dice, ¿qué pasa esta cobra? ¿Cuánto miran a pagar? 70 pesos a la quincena, imagínate, de ganar 12 o 15. Ya 70 más 70, 140. Pues primero lo que hice, pues no tengo por qué no decirle a mi esposa, oye, alístate, ¿qué? Alístate, ahorita vas a ver. Fuimos a Sears y a Woolworth. Cómprate unos 2 vestidos. De los que yo salí, regresé y dije, bueno, ya, hay que pagar, sí, cómo no. Te dije 2, pero yo necesito 4. Hasta pagar. Nada. En Cozumel, aunque habían pocos habitantes, ni las mujeres. Es decir, y además a cada rato se hacían declaraciones de que teníamos derecho, porque ya se había hecho Baja California Sur, ya le habían dado territorios, algo así, y nosotros no, todavía no. Entonces presionamos y entonces pues lo logramos. Nos ayudó mucho Sansores, todo de cada quien, porque era también de Campeche. Entonces yo nací además en el municipio socialista de Campeche. Yo nací, decían que ya era yo campechano, no. Entonces los cuates me decían, no, tú eres beliceño. Digan lo que quieren. Y eso me ayudó mucho. Pues al grado que contesté un informe presidencial. Bueno, tardaban listo. No sé si conociste a Luz María Saleta de Elter. La primera mujer que contestó un informe presidencial fue ella. Y era diputada por Quintana Roo. Claro que todo te lo daban por escrito, listo. Al grado que la maestra Saleta, el día que rinde, que contestó el informe presidencial, de emoción se puso a llorar. Entonces, eso en lugar de favorecerla, críticas que era una mujer, que no estaba preparada, que era la política de México, hombre. No la podíamos cambiar. Y ya de ahí, pues a la universidad, porque no, estaba yo estudiando en la universidad todavía, yo creo que en segundo año, pero ya con el cargo y todo, pues se me facilitó. El día que me recibí, fue un acto bonito, con compañeros, y Julio Camelo, que era uno de los ricos. Ya tengo un santinita de ahí. Pues vamos,
al caballo regalando se le ven los dientes, fuimos como 30 invitados de Camelo. Camelo había sido presidente municipal de, qué lugar muy importante, de Nuevo León, Nuevo León. Camelo, además de dinero, era un hombre rico y generoso, etcétera, etcétera. Esa solicitud de la iniciativa de la transformación de territorio Estado Libre y Soberano fue avalada por casi todos los diputados. Sí, estaban los de Baja California Sur, Norte, nosotros, pero no nada más Chetumal, Cozumel y las mujeres. Eran delegaciones de gobierno, no eran municipios. Pues la delegación, ya después vino la transformación de delegaciones a municipios. Somos fundadores de los municipios del Estado. Me tocó a mí también ese honor. Habían dos personas muy activas en ese sentido, José Asensio Navarrete y Felipe Amaro Santana. Eran los que estaban buscando la delegación, pues eran delegaciones. Entonces, pues, pero Felipe tenía una ventaja, que tenía un periódico. Entonces, por aquí anda, creo que tú, ¿no? Tú eras su redactor, era su todo. Pero también era del grupo, ¿no? Así es la vida. Pues ya, era todo nuevo, ¿no? Y además con gran entusiasmo la gente respondía. Entonces eso te fortalecía. No había tanta grilla como vino después. Como llegó David, pues no podíamos. Bueno, David es un gran político, no se puede decir otra cosa, pero no era quintanarroense, entonces no estábamos a gusto con que David fuera el delegado, pero David se movía como pez en el agua y nos tenía contentos a todos. Pues. Por ejemplo, pues, con Saliva no se hace nada. Entonces, teníamos buenas igualas los partidarios de la conversión del territorio federal a Estado Libre y Soberano, y eso lo manejaba David Hurtado, que además David Hurtado era el dirigente nacional de la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Íbamos también a saludar, había un político chetumaleño, que decíamos la Nena Godoy, que no tenía gran cultura, pero decía discursos y todo, y era predilecto de don Fidel Velázquez. Entonces eso le daba fuerza a él y también a nosotros. Pues así es como surge Quintana Roo, desde la conversión de Estado, de territorio Estado Libre y Soberano. Ya cuando se conforma ya Quintana Roo, que viene la conversión de territorio federal a Estado Libre y Soberano. Creo que un 8 de octubre, no me acuerdo, o 12. Es cuando sentimos que éramos algo, ¿no? Que ya dejamos de ser territorio para ser Estado Libre y Soberano. Que a mí también me toca una parte de eso. No puedo saber ahorita quién fue el primer. No, David Hurtado. El primer gobernador electo fue David Hurtado. Porque se hizo la elección, pero la elección inducida. La elección era inducida. Que sea fulano, y ese tenía que salir. Eran otros tiempos. Así es que nos tocó vivirlo y ser además parte de él, que es lo más importante, ¿no? Porque pues había competencia, ¿no? ¿Quién era el sector campesino a nivel nacional? Se me da su nombre ahorita. Por ejemplo, él metió a mi hermano Abraham. De los sectores propusieron, entre ellos Asensio, que era Industria y Comercio. El que era secretario de Industria y Comercio mete a Asensio. Sí, tenía que haber padrinazgo, es la verdad. Si no tenías eso, olvídate. Además te tenía que agradar y gustar y practicar la política, si no, te quedabas viendo. Así es. Pero que tú puedes decir, bueno, el que se movió como pez en el agua, se puede decir, fue David Hurtado. No paraba. Siendo todavía, ya después fue secretario general de la CNOP y esa era otra cosa. Pero cuando estuvo en Quintana Roo, nos llamó a Bravata, que era de obras públicas, por los contratos que había de construcción. Bravata y él eran los que los manejaban. Y hay un subsecretario, y dos jóvenes,
Edgar Méndez y otro, pues no me acuerdo su nombre mejor porque pues era Traidalaila, se le caía la mano. Y ahí hay que tomar, te imaginas, todo el mundo lo sabía. Así es, Nacional los proponía. El de la CENOP, Abraham. El de la campesina, iba a decir Justo May Correa, no me acuerdo el nombre. Por lo regular, a los dirigentes les dieron esa oportunidad. Y cada quien metía a su gente, que no me puedo acordar. Bueno, yo tengo un libro escrito sobre eso, pero ahorita hace tiempo que no lo hablan. No me quiero echar muchas flores, pero pues a mí me tocó ser el primer gobernador electo, porque hubieron elecciones. Obviamente que las elecciones, como siempre se hacían en México, dirigidas, porque estaba Esquiliano, que era un político callado, pero muy efectivo. Estaba en el gobierno el día de las elecciones, y Hendrix sería también, pero pues Hendrix, porque era militar, entonces eso no le ayudó. Entonces el Esquiliano se decía, no, a mí me decía, me hablaba cada media hora, cálmate, el negrito, ¿el negrito qué? ¿Qué? Está abajo. Sí se hizo. Lo que estoy diciendo es la historia, no lo estoy inventando. Como se hacían las cosas en el PRI, tú vas a hacer. Entonces todo el mundo se sumaba. Teníamos un liderazgo. Y no lo, bueno, sí, si lo contradecías es porque no sabías lo que era la política. Por eso salías, porque sí había jerarquía, vamos a decir. Cuando decían, va a ser fulano, ese era. Porque, por ejemplo, Asensio y Felipe Amaro se oponían a no sé qué cosa. Nos relegaron un tiempo. David Usaba. No te emborraches, no andes con mujeres, no vayas a la iglesia. Entonces, me dijo, y le cumplí. No le cumplí. Ya. Después vinieron otra serie de... Porque David Usaba era un gran hombre, ¿no? A mí me ayudó y lo reconozco. Claro, también era mujeriego. En una gira. Hasta me acuerdo de la esquina. Ay. Otompe Blanco. La esquina de Otompe Blanco. No, y con Álvaro Obregón. Ahí. No sé qué, los detuvieron. Un cuate muy conflictivo. De origen árabe que se llamaba Miselén, Antonio C. Miselén, que se decía dueño, representante, pero la gente no lo quería. Ahí hablé con Echeverría. Ya sé quiénes son ustedes, no se preocupen. Y ya después que vino la conversión fue cuando me tocó el número a mí. Pero yo siempre estuve pendiente, con telegramas, con gestiones. No me cayó del cielo, la verdad. Entonces, ya cuando me dijo Sanzores, no te emborraches, no andes, cuídate. Porque del plato a la boca se cae la sopa, me dijo. ¿Qué será eso? Eso era, creo yo, porque fui disciplinado. Y ya por eso fui el primer gobernador electo, pero además, encima de la línea, había que hacer una elección. Yo tenía 50 pesos, o si no, sí, bueno, creo que 50,000. ¿Cómo iba a costar una elección 50,000 pesos? Costaba 300,000. Héctor Andrade, Tambaquito, que era un hombre que conocía mucho de números y que además era asesor de la Secretaría de Hacienda. Ese me dio un día y me dice, ¿cómo va, Chucho? Pues estoy aquí luchando. Pásame a ver a mi oficina. Fui, me echó 50 pesos a la vuelta. 50,000, ¿de a qué? No. Y eso fue mi amigo, muy amigo Héctor, hasta que se murió porque se casó con Angulo, Mimi Angulo, hermana de Mariano Angulo, de la gente progresista y rica de Quintana Roo. Entonces, pues todo eso se unió. Y ya después entra a la lucha Felipe, entra a la lucha Asensio tenía sus centavos, era gente que ya trabajaba un tiempo en Pemex, entonces, pero no, cuando viene la línea viene, la verdad, y así era en ese tiempo. Entonces ellos se tuvieron que conformar, porque a mí me dijeron, pues yo lo que hice, los llamé, el pastel da para todos, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso, pero necesitamos la opinión y el apoyo de David Gustavo,
porque yo apenas voy en el camino. Pues hice una reunión de Gustavo y de entrada les dije, no, el hombre del apoyo y todo, este Liceo Martínez Ross, porque su comportamiento ha sido ese. Pues no tuvieron más que decir sí como no, vamos a hacer el grupo. Y tiene un grupo. Y ya, pues, también había que ceder, ¿no? ¿Qué más quieres? Soy el primer gobernador electo. Después de eso, no puede venir nada mejor. Me puso muchas bases de asuntos del Estado. Ayudé a muchos cuadros. Una oportunidad es eso, no la puedo volver a tener. Entonces, vivo mi vida tranquila. No soy como antes, de todos los días del pedo, no, ya no. Ahora todo con medida. No, bueno, sí. Si hay alguna paloma ahí que quiere dar mi paloma, pues a quién le dan pan que llore. Cancún toma fuerza por Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entre ellos estaba el que fue el primer presidente municipal, no me acuerdo su nombre, Alarcón Moralí, pero encima tenía el mero mero. Entonces, porque el mero mero era asesor de turismo a nivel nacional. Entonces ellos controlan, esa es la verdad, pero controlan a la gente de allá. Entre ellos a mí me tocó. Estaba Sigfrido Paz Paredes también, y otro, no me acuerdo del otro corte. 4 gentes de ellos estaban ahí. No manejaban la política, pero pues no eran absolutos, porque ya había gentes como Ascensia, como Amado, como yo, que, es decir, lográbamos que la balanza se diera con justicia y equidad. No, nada más ellos, ¿no? Sí, había ciertos resentimientos, pero siempre eso se resolvía. ¿Cómo? Cediendo o poniéndote de acuerdo. Es la política, ¿no? Esa es la política. Que dice, ¿cómo decían? Son políticos. El hombre es un animal político. Si te tenías que poner de acuerdo con las gentes y lo entendías. Dices, son políticos. Cuando te estaban pegando, son políticos. Te ponías de acuerdo y te apoyaban. Pero ¿qué le dio fuerza a Quintana Roo? A ver si tú lo sabes. Fonatur, hombre. La zona hotelera. No solo fue, no Lázaro Cárdenas, algo Lázaro Cárdenas. Ay, ¿cómo se llama? Seguido de Cancún había un lugar que no tenía importancia y tuvo. No me acuerdo ni su nombre. Ah, no, pero el dinero ya no nos llegaba a nosotros, le llegaba a Fonatur. Es la verdad. Entonces, pues... No, Echeverría era muy seco, muy duro. Echeverría, hasta para dar la mano, se cerraba mucho. Bueno, Augusto Gómez Villanueva no era su mano derecha con los campesinos. No, Echeverría manejó con energía el país. Hasta algunos metió a la cárcel que no me acuerdo quiénes fueron. Bueno, entonces un turco muy excelente. También los turcos, había muchos turcos en Chetumal, porque era zona fronteriza en que compraban las cosas baratas, telas y todo, y las podían vender en el Distrito Federal, en otras partes, ¿no? Y además tenían relaciones con el dinero. Ese fue Quintana Roo. Pues, el que nos tocó vivir. Echeverría, un hombre de trabajo. Duro además, no era coloquiano, era seco, pero siempre positivo, para adelante, Echeverría. La política es así, tu tiempo es en rey, nada más pasas a tu casa. No, Echeverría hizo mucho por Quintana Roo, pero no le pagaron. Bueno, se lo persiguen y todo, a Echeverría. ¿No te acuerdas que lo querían meter hasta la cárcel? Que tuvo que ir a vivir un tiempo a Cuernavaca. No me acuerdo qué presidente, no sé si Díaz Ordaz o uno de esos, quería meterse. Aquí tenía, que creo que este presidente era de lugar cercano al Distrito Federal, hombre. Ay, no me acuerdo. José Moreto se apellidaba. Lo quiso meter a la cárcel y no pudo. Echeverría no pudo. Tanto que Echeverría se fue a vivir a España, como 4 meses, porque sabía que lo querían meter a la cárcel. Y desde ahí llevaba el control y regresó después. Tenía un hermano Echeverría, ¿no? Sí, Eduardo. Eduardo era su hermano, él era Luis. Eduardo Echeverría. Pero que vino a poner el orden, se llama
Es Echeverría. Algo Díaz Ordaz, pero Echeverría fue más drástico. Además de Echeverría, los gobernadores tenían temor a hablar con él, pues era muy seco. No sé qué me dijo a mí un día, no me acuerdo. Porque había llovido mucho aquí. Entonces, ¿cómo está el estado? Ay, señor presidente, le dije, es una de llover mañana, tarde y noche. Hace 15 días que no sabemos ni qué hacer, pero yo me refería a los baches de las calles que tapabas en la mañana y en la noche ya era otra vez el bache, la lavaba la misma lluvia. Entonces, ya no sabemos qué hacer. Llueve a cántaros todos los días. Se me queda viendo y me dice, oiga, licenciado, el agua le hace mal a la tierra. Vicepresidente. No, señor, pero es que ya no volvimos a tocar el tema, pero sí me dijo, ¿qué el agua le hace mal a la tierra? Pues dije, ¿para qué dije esto? Quedé como lo que soy un poco de pendejo. Ya. No, era Echeverría, sí era drástico, seco. Era determinante, no titubeaba, no te salía de lo que te decía. No, pero había una gente de él, del norte, hijo, que tenía influía mucho en él. Ay. Pero era de Tijuana ese señor, no me acuerdo su nombre. Armando, no. Armando también, no, tenía dos gentes, López Portillo. Resolvían por él es la palabra. No, y luego ¿qué? Veía la vida en rosa, se acostaba con luz y se levantaba con alegría. A Adela sí le gustaba mucho la política, porque era licenciada en economía, pero se casa con un tipo, ¿cómo se dice?, mano dura, y no le permite. Es que mi hermana se volvió espectadora, porque su Carlitos se llamaba, no quiere Carlitos, no, yo eso de Carlitos, por eso se quedó en el camino. Sin embargo, cuando yo fui gobernador, fue segunda representante del gobierno, en 5 de mayo 32, ahí estaba la representación de Quintana Roo, y Adela era la segunda en mando, porque era metida don Teodoro Angulo, que era de Cozumel, que era una gente además jubilada de Pemex. Entonces, para compensar, don Teodoro de los viejos políticos de Quintana Roo, y mi hermana de los nuevos, vamos a decir, con Edgar Méndez Garrido también. Tuve al muñeco de secretario de gobierno, político sin necesidad de trabajo, pero con una gran vocación política, y era una gente leal, a mí me ayudó mucho, Pedro Joaquín Cordero. Era un muchacho preparado, sereno, al grado que yo lo nombré secretario de gobierno. No te van a dominar nada, disciplinado como nadie. Por eso cuando yo salgo, él se queda en mi lugar, y él después lo nombran secretario de Turismo a nivel nacional y del movimiento no sé qué, a Pedro. Y estuvo a punto, estuvo en la terna para ser presidente de la República, pero no le tocó. Fue secretario general Pedro Joaquín, dije, este es el hombre, lo cuidamos también, porque querían otros, ¿no? Pero Pedro Joaquín tuvo ¿cómo se dice? Se anticipó a lo que iba a hacer, porque el hombre de trabajo, brillante Pedro Joaquín, yo lo decía. Y luego lo mandaron un tiempo a Fonatur, pero como 3 meses nada más, a nivel nacional, y lo regresaron. Entonces, pues no hubo problema, además. Pues era también un político que yo le di oportunidad, pero fui a buscar a su casa, además. No creo que lo mandó, no, oye Pedro, esa es una tarea, no es de un hombre, es de un equipo. Ya está Marzuca, ya estoy, ¿no? ¿Faltas tú? Mañana le digo, licenciado, ya el otro día fue mío. Sí, yo iba a trabajar con mi papá, ya tenía todo listo, y hablé con mi papá, hice su coraje, pero yo le acepto. Ya sí entró Pedro, pero entró con todo el apoyo, y era un hombre brillante, lo que sea de cada quien. A mí me ayudó mucho, Pedro Joaquín. Co-gobernó conmigo, así te lo dije un día.
No sé, ni si gobernó conmigo Pedro Joaquín. Y era la verdad. No, había mucho por hacer. No se podía con todo. No se podía con todo. No, pero dejé el muñeco, que es Pedro Joaquín. Te tengo que decir que estaba mejor preparado que yo. Hablaba inglés, hablaba español, no, Pedro. Y la prueba es que Pedro fue secretario de Turismo a nivel nacional y de Movimiento Ciudadano también. 2 cargos de carácter nacional tuvo Pedro. Y el tercero fue embajador de México en Cuba, siendo Fidel Castro el presidente de Cuba. Lo que ves, Pedro, para mí fue el político más brillante que haya nacido en Quintana Roo era Pedro Joaquín. Ya dije por qué. Porque imagínate que Castro Ruz haya aceptado a Pedro, que era joven, por alguna razón. Y además de turismo. Pero después se perdió. Pues los que tenían el dinero era Fonatur. Y entonces se estableció una relación de coherencia, de amistad, de contacto con los de Fonatur. Son los que tenían el dinero, es la verdad. Nosotros recibíamos un subsidio que no nos alcanzaba. Después nos empezaron a dar dinero, pero al principio no. Entonces, Fonatur, ni me acuerdo el nombre eran 2 jefes ahí de Fonatur. De ellos, sí, no. ¿Tú qué podías hacer? Si eres gobernador y no tienes el dinero de Fonatur, pues colocarte allá. Entonces me empezaron a dar mi lugar. Entonces marchamos tranquilos y yo pude hacer algunas cosas. Por ejemplo, la carretera Bacalar-Chetumal, a mí me tocó. Me tocó hacer la de Carrillo también, rumbo a Mérida. Pues ya. Pero también ahí había gestiones, ¿no? Pero también había que aportar manos de obra sobre todo, y lo hacíamos. Sí, muy bonito tiempo. No, y además, pues a la quinta pregunta, no había dónde echar mano. Ya después sí, después de cierto tiempo, necesitabas dinero, te daban. Pero don Vicente Rosa Cámara era el mero. Tenías que ser fuerte. Pero bueno, pero ese día de haber conocido al que era el director de novedades, hombre, se llama su nombre, era gente de don Vicente. Andrés se apellidaba, ese viejo, pero era gente de don Vicente, buen político además. Pero eran otros tiempos, y el que tiene el dinero es el que manda. No te pelees con ellos, únete al enemigo. Pues cómo voy a pelear si esos señores eran millonarios y políticos. Yo era una figura, gracias a mi sentido de luchador y de activista, pues tenía yo. Por eso es que yo llego a ser gobernador electo. No crees que me cayó del cielo. No, por eso, con esas relaciones. Pero don Vicente Rosa Cámara fue el que me dijo, cuídate, no te metas en política. Lo que vas a hacer, no hay quien te los quite, me dijo. Está loco este señor, no estaba loco. Todo lo que me dijo resultó serio. Pero el director del diario de novedades era gente de don Vicente. El don Vicente mandaba, entonces, es decir, tiraba la piedra y escondía la mano. Empezó Jorge Mazuca, pues no tenía la calidad, y quedó el muñeco, Pedro Joaquín. Lo digo y lo repito, cogobernó conmigo. Y yo estoy muy a gusto y siempre lo diré, cogobernó conmigo Pedro Joaquín. Ya después le tocó ser secretario de Turismo a nivel nacional de otra. Creció políticamente, siendo político en Quintana Roo, pero también lo ayudaba don Nassim, porque el rey Cerol cuando iba a consumir al despacho de don Joaquín a platicar el café, y si no se iba don Joaquín al hotel presidente, ahí se encontraban. Entonces, pero Pedro, para mí era el político más brillante que había nacido en Quintana Roo. Ahí no pudimos hacer nada, porque estaban los de Puebla, los ricos. No pudimos hacer nuestra universidad hasta después, porque ellos fueron primero. Pero pues no se podía, era el dinero y el poder. Entonces, si te das cuenta, era suicida que
escogías una pelea de esas y le ibas a perder. Entonces, te agachabas como quien dice hasta que podías entrar. Porque a mí eso me pasó. A muchos les cobré la cuenta. Y los saqué del Estado además. Porque también tiene que ser así. Nada de titubeos. Como dicen. Político que no gobierna, desgobierna. Te metías una gente que faltaba. Fuera. No había ahí. Bueno, a mí me pasó con Mazuca. Se enojó y todo, pero era torpe, no sabía. De preferencia quintanarroenses. Era yo, ¿cómo se dice? Nativista. Pero yo, si habíamos sido espectadores toda la vida. Cuando venía un cambio, el que llegaba venía con sus gentes y nosotros espectadores. Entonces a mí me tocó esa oportunidad de ayudar a los paisanos. No, tú eres paisano, tú vas adelante. Y no, entonces eso fortaleció en mucho mi gobierno. Con las críticas propias de que no estaba yo preparado, que era beliceño. Ya estás en el trono, aguántate. Y mano de dura también. Lo único que no quise es mandar a matar. Pero su calentadita, sí se las di a unos 3. Había una que tenía con qué, Lisbeth Sohn Encalada, pero ella era presidenta de la Suprema, no, de la Justicia en el Estado, no me acuerdo ahorita el nombre. Ella era cerebro. Y ahí se sostuvo como 12 años, hasta que renunció. Sohn Encalada, Lisbeth Sohn Encalada. Pues lamentablemente creo que están escondidos, no se siente la presencia de políticos. Que tú me digas ahorita una terna de quién va a ser el próximo gobernador, no lo encuentras. Se perdió esa fuerza, esa fuerza como imán, se perdió. A partir de que entraron las mujeres, porque las mujeres, no me acuerdo si hubo una gobernadora. No, reciente, hombre. Una reciente. Sí, no me acuerdo su nombre. Pues pleitos internos entre ellos, entre las cabezas, y donde tuvo mucho que ver. Pero para meter el orden para su sector, don Fidel Velázquez. Este fue el que propició que él fuera la fuerza en el PRI. Y él puso, por ejemplo, a Pedro Salazar. ¿Qué Pedro Salazar? Creo que no sabía ni leer ni escribir. Dirigente en Quintana Roo. Todo don Fidel. Y no sé, un día lo fui a ver. Para recomendarle a Pastrana. Porque Pastrana era un político sano, limpio. Fui a decirle que le diera una oportunidad. Usted sabe, licenciado, me dijo don Fidel, tenemos nuestras reglas. Pastrana no es de nuestro sector, me disculpo, pero no lo puedo ayudar. Salí con Nicolita entre las colas. Así me dijo. Y lo ayudó a Pastrana. Pero creo que unos meses antes Pastrana llegó al poder y se murió. No tiene 2 años. Porque si era un político honesto, Pastrana, preparado, un poco tibio, le faltaba coraje para alcanzar las cosas. Se quería cuidar mucho y luego se quedaba sin nada. Eso fue Pastrana. Pues te voy a decir que no veo cuadros ahorita en el Estado. Es la verdad. No, es una tarea apasionante la de, ¿cómo se dice? La de conducir los destinos de un Estado. Te tienes que olvidar de tu familia. Tu familia la quieres, la atiendes, la medio atiendes, porque la política es absorbente. Exacto. Y dice, ¿qué dice un dicho? Son politicón. El hombre es un animal político. Con eso te digo todo. Y entonces, político de tiempo completo. Te levantas, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué reunión tengo que ir? ¿Qué tengo que decir? Un discurso. A ver, en el camino a veces lo vas leyendo. Y tienes además muchas veces que preparar con anticipación las cosas. No, ahorita, como dice, yo estoy alejado de la política, ni mi opinión doy. Ya viví mi momento, ¿para qué?
¿Para qué? Porque además con el mismo Mario Villanueva, tuve una discusión. Pero yo lo fui a ver como amigo. Y me dice, fíjate, Chucho, no me vengas a ver. ¿Y por qué? Porque me perjudica. Entonces, además estaba acusado Mario de malversación de bienes. Y a veces lo investigaron. Fui a ver. No me pasa nada. Entonces fue cuando me dijo ese, ¿para qué me vienes a ver? Dije, en lugar de ayudarme me perjudicas. Y ya para qué vine, dije. Ya no volví a ver a Mario, hasta una vez en su casa. Porque después se encerró en su casa Mario. No salía. No es Obrador, es hablador. Sí, todos los días declara una cosa y nada concreta. ¿En serio? Yo sí lo veo, hablador. No, además dime alguna cosa. Tuvo un pleito con una señora, la Heyman, no sé qué. ¡Qué barbaridad! No se vale. Un presidente de la República. Es que nos hemos abaratado. Ya no hay políticos serios o defensivos, cuando menos, nada. Ok, dime tú a mí un político que dice ahorita, oye, este político por México. No hay. Por favor, si tienes algún nombre, la verdad no lo hay. Porque López Obrador pintaba, pero se vino para abajo, ni sé por qué. López Obrador. No, más López Obrador fue regente de la ciudad, producto de una campaña. Entonces, cuando se trató la de la presidenta, la perdió. Entonces, ahorita estamos escasos de valores políticos. Tú no me puedes decir, oye, anda bien fulano. Bueno, dime uno o dos. Yo, al menos, me gusta leer, estar informado.